Vamos a leer, mis hermanos, Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 29. Y una vez terminada la lectura vamos a tener un momento más de oración a nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oremos un momento. Señor, te damos gracias en primer lugar, Padre, por permitirnos estar nuevamente reunidos en este tu día, Señor, para ser expuestos a tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes en esta hora, Padre. Nos acercamos a tu palabra con temor, con temblor, con reverencia, Señor, porque es tu palabra. Queremos ser enseñados por ti, queremos ser corregidos por ti, pero también queremos asombrarnos con tu gracia. Guíanos, Señor, en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. John Stott escribió lo siguiente: no podemos venir a Cristo para ser justificados hasta que primero vayamos a Moisés para ser condenados. Sin embargo, después de haber pasado un tiempo con Moisés, a fin de reconocer nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación, no tenemos que quedarnos allí más de lo necesario. Debemos dejar que Moisés nos envíe donde Cristo está. Sin lugar a dudas, esto resume muy bien lo que hemos venido viendo en estas últimas exposiciones. Pero quiero llamar su atención nuevamente a esta última frase. Debemos dejar que Moisés, refiriéndose a la ley, por supuesto, debemos dejar que Moisés nos envíe donde Cristo está. Y podríamos añadir a esto último, y quedarnos allí. Quedarnos en Cristo. Porque, mis hermanos, esta es la esencia del cristianismo. Cristo, cantábamos recién, Cristo, 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 nombre sin igual. Porque estar en Él, estar en Cristo es la mayor de las bendiciones. No puede haber nada, mis hermanos, en esta tierra que nos llame más la atención, que sea más un deleite para nosotros que la realidad de estar en Cristo por medio de la fe. Dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Notan cómo esto es algo personal. Mis hermanos, estar en Cristo es algo personal. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? La persona más gloriosa, mis hermanos. Y cuando nosotros reflexionamos y entendemos la enorme bendición de estar en Cristo, todo lo demás pierde su atractivo. No solo las cosas que este mundo puede ofrecernos, sino también nuestra autosuficiencia. Esa inclinación de nuestro corazón a querer ganarnos el favor de Dios por medio de nuestros esfuerzos palidece ante la grandeza y la realidad de estar conscientes de que estamos en Cristo. Tenemos esa tendencia a la autosuficiencia en nuestro corazón, en vez de tender nuestras manos para recibir por la fe aquello que solo Dios puede concedernos, que es a su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que Pablo enfatiza en este pasaje que leímos hace un momento.
Pablo ya ha demostrado el propósito de la ley y su inferioridad en contraste a la fe y a la promesa. Y ahora va a demostrar la superioridad y la enorme bendición de estar en Cristo. Y va a nombrar por lo menos 4 excelencias de estar en Cristo. Y es lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana. En primer lugar, en Cristo somos hijos de Dios. Versículos 25 al 26. En segundo lugar, en Cristo tenemos nuestra identidad. Versículo 27. En tercer lugar, en Cristo somos uno. Versículo 28. Y en cuarto lugar, en Cristo tenemos herencia. Versículo 29. Vamos entonces a lo primero. En Cristo somos hijos de Dios. En el versículo 24, Pablo habló desde la perspectiva de un judío, explicándole a los Gálatas su experiencia con la ley, la cual fue la de un niño con su ayo, es decir, de un niño con su tutor, encargado de velar por su conducta, un guía, un supervisor estricto y rígido. Este tutor, es decir, la ley, cumplió su propósito cuando fueron justificados por la fe, es decir, hasta la llegada de Cristo. Nota el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y Pablo usa aquí una figura tomada de la vida cotidiana de aquel tiempo. Cuando un niño llegaba a cierta edad, alrededor de los 14 a 17 años, en esta edad se comenzaba a considerar por los demás como una persona adulta. Ya no necesitaba de este tutor porque todos los demás los consideraban como una persona responsable por su conducta y bienestar. Allí se termina la relación con ese tutor. Por lo tanto, Pablo está equiparando aquí la fe con la adultez. Con la llegada de la fe han llegado a la edad adulta, con la llegada de Cristo ya no necesitan más la tutela de la ley. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo pasa de hablar de nosotros a ustedes, porque él venía hablando desde la perspectiva de su nación, pero ahora habla de ustedes. Todos ustedes, dice Pablo, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué hace este cambio Pablo aquí? Porque probablemente quiere enfatizar que la enorme bendición de ser llamados hijos de Dios no es algo exclusivo de un pueblo en particular. No es algo que puede recibirse por herencia y no es algo que se puede alcanzar por medio de las obras de la ley, sino porque es una bendición dada a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Ahora, los Gálatas, que eran en su mayoría gentiles, querían estar bajo la ley. ¿Recuerdan que hemos visto esto? Ellos querían estar bajo la ley, siguiendo esta enseñanza de los judaizantes. Y esto es como tratar de entrar a la esclavitud que Pablo y los demás judíos habían querido salir. Es como si Pablo les dijera, ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. ¿Por qué quieren estar bajo la ley? ¿Por qué quieren relacionarse con el tutor si ya tienen una relación íntima con el Padre por medio de la fe en Jesucristo? Solamente con hacerse esta pregunta suena un poco fuera de lugar, ¿no es verdad? Cristo los ha librado de la maldición de la ley y los ha hecho hijos de Dios. Y mis hermanos, nadie es constituido hijo de Dios por obedecer la ley, sino solo por la fe. Ustedes han alcanzado la adultez. ¿Acaso quieren volver a la niñez y estar bajo el tutor? Mis hermanos, querer estar bajo la ley es literalmente retroceder en el plan de redención. Es ponerse a sí mismo bajo la acusación y la condenación de la ley. Por eso Pablo quiere enfatizar este contraste, la enorme diferencia entre estar bajo la ley y estar en Cristo. Estar en Cristo
es ser hechos hijos de Dios. Y esto es mucho más grande, mis hermanos, que estar bajo un sistema religioso. Porque no se trata de religiosidad, no se trata de lo que tengo o no tengo que hacer, sino que se trata de una relación con Dios. Una relación íntima y personal con Dios el Padre por medio de la fe en Jesucristo. Y aunque en un sentido, en el Antiguo Testamento, Dios es Padre de todos en el sentido de origen o creador, sin embargo, después de la cruz esto es totalmente diferente. El Señor Jesucristo, luego de su resurrección, le dijo así a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Alguien comentando acerca de esto escribió: no fue hasta este momento que los creyentes fueron hechos hijos de Dios. Jesucristo, mis hermanos, cambia todo. Cuando Jesucristo viene, mis hermanos, cambia la relación, la forma de relacionarnos con Dios. Cuando llega el Señor a nuestra vida, esto es lo que sucede. Cuando llega el Señor a nuestra vida por la fe, somos llamados hijos de Dios porque estamos en su Hijo. Es una bendición que no puede ser alcanzada por ningún esfuerzo humano, porque esto es voluntad de Dios. Dice Juan capítulo 1 versículos 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Ahora escucha el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esta es una bendición extraordinaria. Mis hermanos, porque ¿cuál era nuestro nombre antes de Cristo? Hijos de ira. Hijos de ira, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Estábamos enemistados con Dios, enemistados con nuestro Creador, lejos de Él, sin poder tener una relación con Él a causa de nuestro pecado. Sin embargo, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios 2, 4 al 5. Y nos hizo miembros de la familia de Dios, dice Efesios 2, 19. Adoptados hijos suyos. Por lo tanto, esa ira ya no está sobre nosotros, porque Dios, en su asombroso amor y justicia, derramó toda su justa ira sobre nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, para que nosotros no la recibiéramos. ¿Notan el amor de Dios? El Padre estuvo dispuesto a desprenderse de lo que más amaba, de lo que más lo complacía, su único Hijo, su eterno Hijo, para venir a este mundo lleno de maldad y dar su vida en rescate por muchos. Y en su humillación, Cristo, nuestro Señor, llevó muchos hijos a la gloria. Así de inmedible es el amor de Dios. Por eso Juan, cuando explica esto, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. En Cristo somos hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que podemos entonces, mis hermanos, acercarnos confiada y reverentemente a nuestro Padre Celestial en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Incluso, mis hermanos, manchadas nuestras ropas por causa de nuestro pecado. Y mis hermanos,
Cuando pecamos, muchas veces tenemos la tendencia a alejarnos de Dios. Por diferentes razones, ya sea por vergüenza o por el peso de la culpa. Sin embargo, nuestro Dios, nuestro Padre, quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere limpiarnos, Él quiere perdonarnos porque Él es un Padre amoroso, siempre misericordioso, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo, porque estamos en Él y Él lo complace completamente. Cuando confesamos nuestros pecados, nuestro Padre mira las marcas de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y nos perdona. Por eso es que debemos tener confianza, mis hermanos, de acercarnos a nuestro Padre, rogando que perdone nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, si has pecado, acércate con confianza a tu Padre Celestial. Él está allí esperando que tú te acerques a Él por medio de Cristo. Tenemos esa relación, mis hermanos, extraordinaria, cercana con Dios, que antes no teníamos. Nuestro Padre, mis hermanos, nos consuela. En los momentos más difíciles, en los momentos de dolor, de grandes pruebas que pueden llegar a nuestra vida, a veces noticias que por supuesto no esperábamos. Y Dios, nuestro Padre, nos consuela a través de su palabra. De alguna u otra manera siempre nos hace ver que Él está presente, que Él está con nosotros, recordándonos sus preciosas promesas por medio de la oración de los hermanos, por medio de un abrazo de alguien que nos escuche. Nuestro Padre es amoroso y está siempre con sus hijos porque Él es fiel. Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dice 2 Corintios 1:3. Nuestro Padre nos escucha. No hay ningún momento del día en que vayamos a Él en oración y nuestro Padre cierre sus oídos. No, mis hermanos, esa es la confianza que tenemos los creyentes. Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad, dice 1 Juan 5:14. Nuestro Padre también nos corrige, nos trata como hijos. Contamos con su corrección, la disciplina amorosa de nuestro Padre, y Él nos disciplina para lo que es provechoso para nosotros, para que participemos de su santidad, dice Hebreos 12:10. Y ser hijo de Dios también implica que hay una nueva vida operante en nosotros, y esa es la guía del Espíritu Santo. Tenemos el gran privilegio de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Al establecer esta relación de hijos de Dios por la fe, las obras, mis hermanos, quedan excluidas. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Alguien escribió: a los legalistas los guía la ley, a los hedonistas sus deseos. Los materialistas son guiados por sus posesiones, pero los hijos de Dios, los cristianos, son guiados por el Espíritu. Lo que mueve sus acciones, aviva sus emociones, guía su conducta y determina sus caminos es el Espíritu de Dios. Qué enorme privilegio tenemos, mis hermanos. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Y es la fe, mis hermanos, no nuestras obras, no nuestro esfuerzo lo que nos hace hijos de Dios, sino solo la fe en Jesucristo. Pero no solo eso. Pablo también sigue avanzando en su argumento y dice que ser hijo de Dios es ser revestido de Cristo. Y esto nos lleva a lo segundo. En Cristo tenemos nuestra identidad. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Con la frase bautizados en Cristo, Pablo no se está refiriendo a la ordenanza del bautismo establecida por nuestro Señor Jesucristo para todos los creyentes, ese acto simbólico y externo en el cual confesamos nuestra fe, sino que se está refiriendo a la obra invisible del Espíritu Santo en el creyente, cuando por la fe éste es introducido o sumergido en la vida de Cristo.
Esta es la unión vital e indisoluble con Cristo, aquella obra invisible, interna y sobrenatural del Espíritu Santo. Y este es un misterio extraordinario. Porque de alguna manera que no conocemos, cuando venimos en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo, somos muertos y resucitados juntamente con Él. Es decir, hay una identificación y una unión plena y sobrenatural del creyente con Cristo. Dice Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto último que menciona Pablo acá, para que andemos en vida nueva, es a lo que se refiere cuando dice revestidos de Cristo, que es la obra visible, vamos a decirlo así, de la obra invisible del Espíritu Santo. La palabra que se traduce revestidos tiene el sentido de investir. O también se puede traducir colocarse una ropa. Es algo similar a cuando se inicia formalmente a los estudiantes, por ejemplo, en su práctica profesional, en una ceremonia que llaman investidura, en la cual le entregan el uniforme, puede ser un delantal en caso de los educadores, y esto implica un compromiso con la labor que van a desempeñar. O como aquel soldado que recibe su uniforme, que acredita que es parte del ejército. Pablo dice que los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos o han sido vestidos con las ropas de Cristo. Y esto implica una dignidad y una responsabilidad importantes. ¿Cuál es esta vestimenta? Es la justicia de Cristo. Hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Mis hermanos, ya no estamos vestidos con nuestros trapos de inmundicia, porque Cristo nos ha imputado su justicia por medio de la fe en Él. Hemos sido vestidos de su gracia, de su amor. Y esto es algo que sobrepasa el entendimiento. Porque, mis hermanos, esto Pablo lo describe aquí como una realidad presente. No es algo que vamos a alcanzar a hacer, no es algo que debemos procurar, sino es algo que ya somos. Desde el momento en que nos arrepentimos y creímos, hemos sido revestidos de Cristo. Esto quiere decir, mis hermanos, que Cristo se hace visible en nosotros. ¿Te has puesto a pensar en esto, mi hermano? Que tu vida o la vida de Cristo se hace visible por medio de tu vida. Qué bendición más extraordinaria, qué privilegio y a la vez qué tremenda responsabilidad. Esta vestimenta, mis hermanos, no es algo que nos podamos sacar cuando nosotros queramos, porque es una vestidura permanente. Por lo tanto, mis hermanos, lo que nuestros hermanos y lo que el mundo debe ver en nosotros no es a nosotros, sino a Cristo, porque de Él hemos sido revestidos. Mi hermano, tú has muerto. Eso dice la Biblia. Hemos muerto, mis hermanos. Ya no es nuestra vida, sino la de Cristo. Ya no son nuestros anhelos, sino los de Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo. Ya no son nuestros intereses, sino los de Cristo. La nueva vida en Cristo, mis hermanos, no se trata de ti, no se trata de mí, sino que se trata de Él. Todo cuanto hagamos, cuanto digamos, debe reflejarlo a Él.
porque esa es nuestra realidad. Eso es lo que somos en Cristo. El problema es que muchas veces, mis hermanos, preferimos vestirnos de nosotros mismos y no de Cristo. Luchamos contra nuestra carne porque queremos vivir para nosotros mismos. Y esto es como si por encima de nuestra investidura de Cristo pusiéramos nuestras antiguas ropas, opacando y cubriendo lo que en verdad somos en Cristo. Es por eso que las cartas nos exhortan a vestirnos de Cristo, a pesar de que es una realidad en nosotros, mis hermanos, es una realidad en nosotros, pero a la misma vez la carta nos exhorta, de una manera imperativa, a vestirnos de Cristo. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice Romanos 13:14. Y esta es la forma de vestirnos de Cristo, no proveer para los deseos de la carne. Porque somos nosotros, mis hermanos, quienes somos responsables de esto. Somos nosotros los que proveemos para la carne, somos nosotros los que la alimentamos. Y aquellos deseos de la carne no son solo cosas abiertamente pecaminosas como lo que Pablo va a mencionar en esta carta más adelante en el capítulo 5. Como adulterio, fornicación, envidias, homicidios, borracheras, herejías, sino también, de acuerdo a este contexto, es buscar justificarse por medio de las obras. Mis hermanos, esto le encanta a nuestra carne. Le encanta llevarse el crédito, le encanta llevarse el mérito, le encanta ser aplaudido por otros. A nuestra carne le encanta que le digan qué buen hermano eres, qué buen cristiano eres. Esto alimenta nuestra carne, alimenta nuestro orgullo. Alguien escribió, muchos siguen buscando en prácticas religiosas establecidas por el hombre el modo de manifestar visiblemente su condición de cristianos, basándose en hacer y no hacer, gustar o no gustar, en sacrificios duros establecidos sobre el cuerpo que no tienen ningún valor porque ese sistema es también carne. No se trata, mis hermanos, de lo que hay que hacer y lo que no debemos hacer, buscando aparentar este revestimiento de Cristo, sino que es la guía del Espíritu Santo la que nos va a llevar a vivir conforme a esto. Otros piensan que también vestirse de Cristo es una tenida dominical. Es decir, muchos piensan que esta vestimenta solo se usa el día domingo y el resto de la semana se la quitan. Pero mis hermanos, Cristo no es un accesorio en nuestra vida, Él es nuestra vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Esa es la razón. Esa es la razón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la razón por la cual tenemos que animarnos a vestirnos de Cristo, a reflejarlo a Él, porque ya no es nuestra vida. Mi hermano, si tú estás en Cristo, has muerto. Es la vida de Cristo en ti. Ya no eres tú, es Cristo en ti. Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Él es nuestra identidad. Alguien dijo que una buena definición de cristiano es alguien que está revestido de Cristo. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué ropa estás usando? ¿Cuál es tu vestidura favorita? ¿Qué están viendo los demás en ti? Tus hermanos, familiares, compañeros de trabajo, de universidad. Mis hermanos, necesitamos entender, necesitamos que Dios nos ayude a entender esto y nos dé de su gracia para que podamos vivir conforme a lo que somos en Cristo.
En Cristo no solo somos llamados hijos de Dios, es decir, no solo tenemos una relación íntima y personal con nuestro Padre, no solo encontramos en Cristo nuestra identidad al ser revestidos de Él, sino que también tenemos unidad entre los hermanos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. En Cristo somos uno. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Unidad entre hermanos en Cristo. Pero antes de seguir, permítanme decir aquí una cosa. Esto que acabamos de leer no significa que en Cristo cambian las estructuras sociales y las distinciones naturales. Por ejemplo, la Biblia habla de distinciones entre esclavos y libres. Hay instrucciones para cada uno en las Escrituras, por ejemplo, 1 Pedro 2:18 y Efesios 6 del 5 al 9, que usted puede leer posteriormente. Habla también de distinciones entre hombres y mujeres, por ejemplo, los distintos roles en cuanto al hogar y en la iglesia. Esto lo puede leer también en Tito capítulo 2, versículos 2 al 5 y Efesios 5, 21 al 33. Esto tampoco quiere decir que cuando el judío se convierte deja de ser judío, o el chileno si se convierte a Cristo deja de ser chileno, sino que se refiere a que por sobre todas estas cosas Cristo es mayor. Esto se refiere, mis hermanos, en primer lugar, o en cuanto a la salvación, a las bendiciones de Dios en Cristo y en la vida de la iglesia, que todas estas diferencias que menciona Pablo aquí no tienen ninguna importancia ni relevancia, porque estas diferencias no implican una desigualdad espiritual delante de Dios. En otras palabras, en Cristo nadie tiene ventaja alguna sobre otro. Dice Pablo que aquí en Cristo no hay distinciones raciales. Ya no hay judío ni griego. Los judaizantes enseñaban a los gentiles, es decir, al pueblo no judío, que si querían ser parte del pueblo de Dios, la fe en Cristo no era suficiente. Ellos debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés, en otras palabras, hacerse un judío. Porque siempre, mis hermanos, los judíos han tenido este orgullo nacionalista. Eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Los judíos se sentían profundamente orgullosos de ser descendientes físicos de Abraham y por esa razón pensaban que tenían el cielo asegurado, por así decirlo. Sentían que tenían ventaja respecto de los demás pueblos porque, como dice Pablo, a ellos les fue confiada la palabra de Dios, Romanos 3:2. De los cuales, sigue diciendo Pablo, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, dice Romanos 9:4. De tal manera que tenían de qué enorgullecerse. Sin embargo, ninguna de estas cosas les servía para ser aceptables delante de Dios, sino solo la fe. La salvación le pertenece al Señor y Él ha establecido concederla a todo aquel, la salvación, que cree independientemente de su nacionalidad. Esto fue lo que al apóstol Pedro le costó entender. Él pensaba que tenía ventajas respecto a otros por ser judío. Tanto así que el Señor tuvo que mostrarle por medio de una visión que él no debía llamar a nadie impuro o inmundo, a nadie que el Señor había santificado o apartado para sí. Pedro tuvo que romper con sus prejuicios y enviado por el Señor ir hasta la casa de un romano, a la casa de Cornelio, a predicarle el Evangelio. Y Pedro, cuando llegó, dijo: vosotros sabéis cuán abominable, miren las palabras que usa, esto es detestable. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10:28. Más adelante Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, dice Hechos 10, 34 y 35. Mis hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. Este es el poder del Evangelio. Elimina estas barreras de división, estas diferencias raciales, porque la salvación es por fe, no por la nacionalidad. De la misma manera, el griego o el gentil no tiene de qué enorgullecerse en relación a los judíos, porque también la Biblia dice que todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Los judíos no tienen que hacerse gentiles para ser aceptables a Dios, y los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser aceptables a Dios, porque ambos son justificados únicamente por la fe. Y esta es la particularidad de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en esta iglesia local tenemos miembros, por supuesto, primeramente chilenos, pero también hermanos de Colombia, Venezuela, Cuba. Y podemos notar que ninguna diferencia hace el Señor. Ninguna diferencia hace el Señor entre nosotros y ellos, porque esas diferencias no existen en Cristo. Mis hermanos, si pensamos en la iglesia universal de Cristo, vemos que de todo linaje, pueblo y nación. Porque esas diferencias no son importantes, no son relevantes para nuestro Señor. Tampoco hay distinciones sociales, no hay esclavo ni libre, dice Pablo. Y esto muestra la irrelevancia de la posición social para ser aceptado por Dios y para la vida en el ámbito de la iglesia, escribió alguien. Se estima que en los tiempos de Pablo alrededor del 33% de la población eran esclavos. Esto quiere decir que en la iglesia primitiva había un alto porcentaje también de miembros que eran esclavos. Sin embargo, en Cristo, tanto libres como esclavos son hermanos. De hecho, en la iglesia primitiva podía darse que algunos esclavos llegasen a ser pastores ancianos de sus amos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la condición social no es un impedimento para servir al Señor, porque eso no tiene relevancia alguna. En la iglesia se ve esto con mucha claridad. Todos son iguales, verdaderamente iguales. También dice Pablo que no hay distinciones entre ambos sexos, no hay varón ni mujer. Y esta era también una diferencia muy marcada. En el pueblo judío, a las mujeres no se les enseñaba la ley, por ejemplo, y no se les consideraba como testigos válidos ante un tribunal. Es por esta razón que cuando el Señor resucitó y se presentó primero a las mujeres, éstas fueron a contar lo sucedido a los apóstoles, pero ellos no les creyeron. Hasta que Pedro vio al Señor resucitado y allí creyeron los demás. En definitiva, las mujeres eran consideradas como inferiores. Pero en Cristo esto no es así. En Cristo tanto mujeres como hombres tienen el mismo acceso al trono de la gracia. Ninguno es más escuchado que otro. Ambos tienen la misma dignidad, los mismos privilegios espirituales. Pero como dijimos hace un momento, y esto hay que volver a recalcarlo, no anula las diferencias naturales. Vamos a dar solamente un ejemplo. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y ahí está la diferencia natural, como un vaso más frágil. Y sigue diciendo, y como a coherederas de la gracia de la vida, y ahí está la igualdad. ¿Se fijan? Coherederos, juntamente heredera con el marido en este caso, si están en la fe ambos. Ahí está la igualdad, ahí está la diferencia, hay que tratarla con honor, como un vaso frágil, y la igualdad coheredera de la gracia de la vida. No hay diferencias en este sentido. Mis hermanos, en Cristo no hay ninguna distinción racial, ni social, ni entre hombre y mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Esta es nuestra verdadera igualdad, verdadera unidad.
Y esto, al igual que lo dicho anteriormente, no es algo que lleguemos a hacer, sino es algo que ya somos uno en Cristo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a esta igualdad. Porque así luce la vida en el Evangelio. Pero lamentablemente, debemos hacer aquí esta reflexión. Lamentablemente, somos nosotros los que muchas veces no vivimos de esta manera. Cuando preferimos a una persona por sobre otra en la iglesia, ¿acaso eso no es hacer diferencias? Cuando pensamos que un hermano es más valioso que otro por su condición social, o cuando valoramos a alguien más porque es mujer, o cuando pensamos que alguien es más valioso por la función que cumple dentro de la iglesia, ¿acaso allí no hacemos diferencias? Cuando pensamos que la oración a nuestro favor de un hermano en especial va a ser más efectiva que la de otro hermano, ¿acaso no hacemos diferencias? El Señor ama y bendice en su iglesia de la misma manera a uno o a otro, porque el Señor no tiene favoritos. De la misma manera ama al empleado que al empleador, al varón y a la mujer. De la misma manera ama al hermano que hace aseo en la iglesia y al que enseña. De la misma manera ama al que ora y al que prepara el pan y el vino para la cena del Señor. De la misma manera el Señor ama al chileno y al extranjero, porque todos mis hermanos somos uno en Cristo. No hay más gracia para uno o para otro, no hay distinciones espirituales ni privilegios de ningún tipo en Cristo, porque en Cristo somos uno. Es el mismo Señor Jesucristo quien murió y derramó su preciosa sangre por todos. Tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, es decir, una misma doctrina, un mismo espíritu, una misma palabra. Todos somos uno en Cristo. Por eso es necesario que vivamos también dejando de lado estas diferencias y realmente nos consideremos uno en Cristo, uno delante del Señor. Mis hermanos, todos iremos a la gloria del Señor por la misma razón, por gracia, no por quienes somos nosotros. No por lo que hayamos hecho, sino por la gracia de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes están incluidos allí? Todos. Sin distinción alguna. Porque Él nos ha redimido para Dios. Todos los hijos de Dios, todos los que han sido revestidos de Cristo. Y por supuesto esto, mis hermanos, nos debe llevar a motivar, o nos debe motivar a seguir predicando el Evangelio sin hacer acepción de personas. Muchas veces nosotros nos ponemos selectivos, hacemos diferencias entre las personas, decimos a este sí, a este no. Pero el llamado al arrepentimiento es para todos los hombres y mujeres de todas las naciones, sin importar su condición social. Mis hermanos, si el Señor Jesucristo no hace diferencia, no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros las hacemos? Id por el mundo y predicad el Evangelio ¿a quién? A algunos, a los que les caen bien, a los de buena condición social, a toda criatura. A toda criatura. Id y haced discípulos a los chilenos. A todas las naciones. A todas las naciones. Por último,
Pablo quiere cerrar aquí su argumento. En el versículo 29, en Cristo tenemos herencia. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Noten cómo Pablo comenzó esta defensa de la justificación por la fe en los versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y mire cómo concluye ahora. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, ya que pertenecen a Cristo, ¿lo notaron ahí? Sois de Cristo. Y una pertenencia, ya que pertenecen a Cristo, entonces son verdaderamente descendientes de Abraham. No sigan engañados con la falsa doctrina judaizante que piensan que por medio de la circuncisión pueden llegar a ser descendientes de Abraham, porque los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que tienen fe como la que Abraham tuvo. Y los que tienen fe son los que están en Cristo, los que pertenecen a Cristo. Y si pertenecen a Cristo, entonces son herederos según la promesa. ¿Pero por qué? Porque Cristo es el heredero de todo. Que dice el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y nosotros al estar en Cristo heredamos lo que es de Él. Y esto es extraordinario, hermanos. Todo lo que es de Él venimos a heredar con Él. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredamos juntamente con Cristo. Mis hermanos, esta no es una herencia como lo que nosotros entendemos hoy, que se reparte en parte. Esta es una herencia y es para todos los que están en Cristo. Dios nos ha dado, mis hermanos, su Espíritu como un anticipo de que recibiremos esa herencia. Dice Efesios 1, 13 al 14, en Él también, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No solo eso, Dios nos ha dicho también que la herencia está reservada para nosotros. Dice 1 Pedro 1, 4 al 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos ha dado su Espíritu como un anticipo de que recibiremos la herencia. Nos dice que está reservada para nosotros, que somos guardados mediante la fe por su poder. Y dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todos los que han creído en Jesucristo han vencido. Mis hermanos, Pablo ha demostrado en este pasaje y en todo el capítulo 3 que toda bendición está en Cristo y nada encontramos fuera de Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo lo que somos ahora en Cristo lo hemos recibido por gracia. Nada lo hemos ganado, nada lo podemos ganar, así como enseñaban los judaizantes, pero al mismo tiempo es una bendición que no podemos perder. Estar en Cristo es la mayor de las bendiciones porque implica ser hijo de Dios, estar revestido de la justicia de Cristo, estar unido a Cristo y a los hermanos y recibir esta herencia extraordinaria como parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Todo, mis hermanos, todo en Cristo y nada fuera de Él. No necesitamos volver atrás, no necesitamos religiosidad, necesitamos vivir en la fe del Hijo de Dios, guiados por su Espíritu.
Pablo había dicho esto anteriormente en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, estar en Cristo es la bendición más extraordinaria que hayamos podido recibir. El Señor nos ayude a poder vivir conforme a lo que somos en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender esta verdad. No solamente entenderla con nuestra mente, sino bajarla, Señor, hasta nuestro corazón y a nuestra práctica para que podamos vivir conforme a lo que somos en Cristo. Danos de tu gracia, Señor, para poder hacerlo y para poder mostrar a otros que tú, Señor, has hecho un llamado a todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que confiese sus pecados, a venir a estar en Cristo. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y por tu gran amor. Oramos en nombre de Jesús. Amén.